Bienvenida, bienvenido a este espacio de transformación. Soy tu host, Lorena Cuendias, fundadora de Mujer Alquimia y de Somatic Lab. Como bióloga y terapeuta psicocorporal, mi trabajo se centra en el cuerpo, el sistema nervioso y la resolución de trauma desde un enfoque somático. Aquí te ofrezco recursos, guía y acompañamiento para que puedas regresar a tu cuerpo y transformar tu historia. En cada episodio exploraremos cómo reconectar con nuestra autenticidad, liberando aquello que nos aleja de nuestro verdadero potencial. Mi intención es que cada conversación sea un mapa de regreso a ti y que puedas experimentar la totalidad de tu ser. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Me encuentro en mi salón por la mañana, escuchando el viento. En Madrid hace mucho frío y no sé si se percibe, pero tengo la voz de aquella manera porque tengo un resfriado importante, pero tenía muchas ganas de grabar este episodio. Entonces, bueno, estoy aquí con mi infusión de jengibre con limoncito y un poco de miel. Regresé hace unos días de casi el otro lado del mundo, con temperaturas de 30 grados. Y aquí en Madrid tenemos entre 3 y 5 y 9, ahí vamos. Y claro, el shock ha sido demasiado para mi cuerpito. Igual, me apetecía estar aquí contigo, hablándote de uno de mis temas favoritos, que es trauma vincular. Trauma vincular, ¿qué será esto? Bueno, seguro que puedes intuir qué es. Pero hay un aspecto muy interesante y es cómo se manifiesta en nuestro cuerpo décadas después como adultos. Cómo se manifiesta todas estas experiencias traumáticas del desarrollo de cuando éramos muy pequeños. Cómo siguen viviendo dentro de nuestro cuerpo, cómo siguen viviendo en nuestras células, sobre todo impactadas en nuestro sistema nervioso, y se manifiestan hoy a través de muy diferentes síntomas. Y cuando no tenemos un conocimiento de la biología del trauma, queremos encontrar el origen buscando en el lugar en el que no es. Y muchas veces no podemos encontrar explicación a síntomas que tenemos ahora. Y el origen es muy temprano en nuestro desarrollo. Entonces, de vez en cuando voy a parar para tomarme un poquito de esta pócima que me he preparado. Entonces va a ser hoy un podcast un poco así como de estar por casa. Vamos con ello. Trauma vincular o trauma del desarrollo también. Es el trauma que se sucede de manera constante, día tras día, tras día, tras día, tras día, y que tiene que ver con la relación con nuestras figuras de apego. Tiene que ver con cómo o cómo no se fue construyendo ese sistema de apego. El apego, a través de la conexión, nos recuerda 3 necesidades fundamentales: que existimos, que somos amados y que nuestras necesidades son importantes. Y estas son 3 necesidades esenciales para la construcción del apego seguro, para desarrollar la configuración del ser y una organización interna con una buena autoestima. Ahora, ¿qué pasa cuando no fuimos mirados o nos miran pero no nos ven, o esa mirada está vacía? ¿Qué pasa si cuando expresamos esas necesidades no fueron respondidas, no fueron tenidas en cuenta, o no se pudieron sintonizar con ellas, o fueron negadas, o fuimos rechazados por ellas? ¿Qué pasa cuando crecimos con padres con trastornos de personalidad que estaban ellos mismos
necesitados emocionalmente y buscaron en nosotros la validación que nunca recibieron de sus propios padres. Esto lleva a transgresiones destructivas de los límites muy, muy importantes. Límites deficientes de los padres conducen a relaciones inseguras con sus hijos, que asumen el rol de padres. Es decir, se espera que cumplan una función de cuidado de sus padres. Esto es lo que se conoce como parentificación. Y también es parte de lo que se conoce como negligencia emocional. Todo esto es parte de trauma vincular. Trauma vincular es el trauma que sucede dentro de una relación de apego importante, como la que tenemos con nuestras figuras primarias, con nuestros cuidadores o en general con personas que tuvieron y que tienen mucho poder sobre nosotros. Actualmente, toda la investigación sobre trauma del desarrollo está fundamentada en la teoría del apego. El apego es el lazo emocional que establece el niño con su cuidador principal, cuya función primordial es brindarle seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad, no hablamos solo de seguridad física. Hablamos también de seguridad y fundamentalmente seguridad emocional. Si ese primer vínculo con nuestra figura de apego no se estableció de forma segura, nos vamos a llevar esa inseguridad con nosotros a nuestra vida adulta. Ese bebé seguirá viviendo dentro de nosotros porque no ha crecido emocionalmente. Trauma vincular no es algo que sucede de forma puntual, sino que es acumulativo. Son todas esas rupturas vinculares sin reparación en ese sistema de apego que se suceden a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. El abuso crónico, la negligencia, el rechazo y el abandono emocional. También es haber estado expuestos a entornos familiares muy disfuncionales, altamente estresantes y no haber sido protegidos de ellos. No haber tenido una figura que nos ayudara a reducir ese estrés, no haber tenido un cuidador que nos ayudara a regularnos emocionalmente porque nuestras figuras de apego no pudieron corresponder nuestras necesidades o porque las negaron o porque simplemente no podían sintonizarse con ellas o porque estaban más preocupados por sus propias necesidades emocionales o por las necesidades de su pareja o por las necesidades de otro hijo cuando hay un niño enfermo en el núcleo familiar y entonces el niño sano pues queda ahí como en un limbo, abandonado, o porque estaban más pendientes de las preocupaciones de cualquier otro miembro de la familia. Abandono emocional también es cuando hay un padre o una madre que abusan de sustancias, ¿no? Esto es la raíz de la codependencia. El origen es cuando hay un padre o una madre que son alcohólicos y eso ya construye unas dinámicas psicofamiliares y emocionales que todos conocemos, que hemos hablado en muchas ocasiones, y esto impide estar emocionalmente presente. Absolutamente, ¿no? Si una persona está drogada o está borracha, está inconsciente, no hay manera de que pueda estar presente físicamente ni emocionalmente, ¿no? Hay otras formas que no son tan evidentes, como cuando los cuidadores se involucran muchísimo en la vida emocional del niño. Es decir, son cuidadores que están siempre preocupados, asfixiando a ese niño, sobreprotegiendo al niño en todas las áreas de su vida. Esto también es traumático. Esto parece que no, que es cuidado, pero cuidado con el cuidado. Esto a la larga, cuando el niño es adulto o cuando ese niño es adolescente, puede producir tanto hiperactivación a través de protesta y de rebeldía, hiperreacción, o en el otro extremo puede hipoactivarse, es decir, que son adolescentes que luego se convierten en adultos que se sienten como que han sido apropiados, ¿no? Y aparecen colapsados, deprimidos, porque todo este interés de los padres puede resultar tremendamente abrumador. Son padres que confunden amor con preocupación.
que confunden amor con control. Esto también sucede en muchos vínculos que no son paterno-filiales, sino que son vínculos de amistad y vínculos de pareja también, ¿eh? Confundir el amor con la manipulación, con el control, es que me preocupo por ti, pero en realidad lo que estoy es queriendo controlarte, porque es la manera que tengo de yo poder regularme emocionalmente de la inseguridad que me produce tu comportamiento o tu actitud. Bueno, estos padres controladores y que sobreprotegen tratan en muchas ocasiones de satisfacer de esta manera sus propias necesidades emocionales. Hago pausa para... un poquito de algo calentito. Y seguimos. De niños estamos naturalmente predispuestos a hacer felices a nuestros padres. Estamos configurados para ello. Es cómo está cableada nuestra biología para no perder el vínculo. Dejando incluso de satisfacer nuestras propias necesidades por satisfacer las suyas. Esto es supervivencia. Pero esto desencadena trauma relacional. Y entonces, como no podemos confiar en que ese adulto nos ayude a gestionar, nos ayude a atravesar esos espacios de estrés abrumadores, empiezan a desarrollarse respuestas adaptativas y compensatorias para organizar nuestras propias experiencias, porque no tenemos otros recursos. Y esas habilidades de afrontamiento pues son bastante pobres, porque somos niños en una época muy sensible, en una época en pleno neurodesarrollo, ¿no? Donde nuestro sistema nervioso se está desarrollando, se está configurando y se está configurando en torno a unos inputs, a unas entradas de información que nos dejan prácticamente todo el tiempo en un caldo de supervivencia, ¿no? De una hiperactivación de la amígdala y de una hipervigilancia y bueno, esto va a también tener muchos efectos sobre el desarrollo cognitivo y cómo se va a desarrollar y a madurar nuestro cerebro y qué partes vamos a hiperdesarrollar, como por ejemplo el sistema límbico va a quedar mucho más activado en detrimento del desarrollo de otras zonas como las zonas más racionales del cerebro. Y esto va a afectar en un futuro a nuestra capacidad para aprender y en general para nuestra capacidad cognitiva. El impacto del trauma relacional va a ser variable y va a ser único y va a ser intransferible al individuo que lo experimenta. Por eso, dos niños que crezcan en el mismo hogar donde tuvo lugar el trauma relacional pueden tener respuestas muy distintas, ya que va a depender de muchísimos factores, entre otros el temperamento que este niño o que nosotros, ¿vale? Que nosotros traigamos de serie, los recursos que tengamos, la duración, la intensidad, el tipo de trauma, o si hubo fundamentalmente o no una figura adulta cerca de nosotros que nos ayudara a manejarlo, que nos ayudara a poder procesarlo, que nos acompañara, que nos co-regulara. Estos niños se van a desarrollar y van a afrontar la vida como puedan, pero fundamentalmente con muy pocos recursos. Y como mecanismo de afrontamiento aprenderán a ocultar sus emociones, porque si mostrar mis emociones no es seguro, porque cuando me he mostrado con miedo o irritable o triste o confundido, no he tenido una buena experiencia, no he sido acogido, consolado y calmado. Así empezamos a adaptarnos y así vamos organizando internamente el significado de ciertas cosas. El problema es que ese significado es un significado que está completamente distorsionado porque no tenemos la capacidad para razonar y interpretar la experiencia como estos adultos no son capaces, pero no tiene nada que ver conmigo. Si tuviéramos ese pensamiento, estaríamos completamente en peligro, biológicamente hablando, porque si mis padres no son seguros, entonces yo no estoy seguro. Y esto puede alterar completamente mi sistema de supervivencia. Entonces, el mecanismo del niño es pensar que si
algo está sucediendo, si hay algo ahí que no está bien, soy yo. Y empezamos a crear constructos mentales y a generalizar. Los adultos no son confiables porque ¿cómo voy a poder confiar en alguien si no pude ni siquiera confiar en mis padres? ¿No? ¿Cómo voy a poder confiar en otros? Y desarrollan la sensación de que el mundo no es seguro, que las personas no son seguras, que los vínculos no son seguros y mucha vulnerabilidad al estrés por el exceso de hipervigilancia que suele haber cuando hay trauma del desarrollo. Esto, como primera consecuencia, tiene un serio impacto sobre el sistema inmunológico, que está de base hiperactivado, lo que produce una inflamación sistémica. Y que cuando haya un acontecimiento biológico como una infección real o algo que desencadene que el sistema inmune tenga que protegernos, como ya está agotado de base, empieza a haber toda una sintomatología psicosomática importante y que ahora estamos viendo también en muchos niños, ¿no? Son niños que somatizan muchísimo. Tal vez si tú vuelves atrás puedes recordar, si te identificas con todo esto que estoy describiendo, cómo somatizabas o cómo estás somatizando ahora. Y ahora un poquito más adelante os voy a hablar de qué pasa décadas después de haber recibido todo este impacto vincular. Trauma relacional también crea un importante conflicto interno entre vulnerabilidad y protección. Es decir, nos movemos entre o límites muy permeables, y esto va a hacer que yo sea muy vulnerable a todas las amenazas, o muros inquebrantables que impiden que se puedan experimentar las relaciones y que lo mantienen a uno cerrado en sí mismo, porque no puedo confiar en absolutamente nadie. Y esto crea una profunda sensación de soledad, porque estás tú contigo. Trauma del desarrollo nos predispone a enfermedades en nuestra edad adulta. Esta biología del estrés y la supervivencia es una carga que es demasiado grande para el cuerpo, para un cuerpo tan pequeño que no tiene aún recursos ni capacidad, y hace que muchas enfermedades se desarrollen décadas después. Es decir, muchos de nosotros ahora estamos expresando a través del cuerpo la manifestación de las experiencias, la manifestación física de estas experiencias traumáticas vinculares tempranas. Muchas enfermedades se desarrollan décadas después. Estas enfermedades son solo la punta del iceberg, porque se han estado gestando lentamente durante mucho tiempo. Uno de los mejores estudios que analiza el trauma del desarrollo y su impacto en el cuerpo fue el estudio sobre experiencias infantiles adversas o las ACEs, Adverse Childhood Experience. Es un estudio de investigación que fue realizado por el Departamento de Medicina Preventiva de Kaiser y Centers for Disease Control and Prevention en Estados Unidos. Y demuestran la correlación entre las experiencias adversas sufridas en la niñez con problemas de salud en la edad adulta. Y analiza tanto el abuso infantil como la disfunción emocional familiar como causas de estrés en la primera infancia. Incluso, fijaros hasta dónde llega, correlacionan y pueden sacar una estadística de la media de vida en base a una serie de parámetros y de valores que correlacionan, diferentes puntuaciones con respecto a eventos, ¿vale? Y esto a mí me parece guau, ¿no? ¿Cómo se puede describir y pronosticar qué enfermedades vas a tener en base a lo que has vivido en tu primera infancia? E incluso cuál va a ser tu media de vida. Es sin duda un campo de investigación fascinante. Yo llevo años leyendo muchísimo sobre esto y no deja de impresionarme, la verdad. Y estamos nada más que casi empezando,
porque ahora es cuando estamos empezando a ser conscientes del impacto de trauma en el cuerpo y de que muchas de las enfermedades cuyo origen estamos buscando en lugares que no es el origen, es trauma vincular o trauma. ¿Cómo se manifiestan estas respuestas traumáticas posteriormente y cuáles son sus síntomas? ¿Cómo identificamos respuestas traumáticas en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que estamos respondiendo desde un lugar de trauma décadas después de haberlo experimentado? Fundamentalmente, la forma en que podemos identificar el trauma es a través de patrones. Patrones en nuestra vida. Patrones para anestesiarnos, patrones para gestionar nuestras emociones, patrones para poder manejar conversaciones difíciles, patrones con la comida y con la alimentación. El hambre emocional es parte de la respuesta traumática de congelación. Tratar de anestesiar nuestras emociones es parte de la respuesta de congelación. La respuesta de congelación es la respuesta traumática, es la no respuesta. Cuando yo no puedo, cuando mi sistema nervioso no puede dar una respuesta y se congela, aquí estamos en un estado de respuesta traumática. Habitualmente no reconocemos esto como parte de nuestra respuesta traumática, sino que decimos, no, pero es que esta es mi personalidad, es que yo soy así, este es mi estilo de apego. Siempre alejando a la gente para protegerme o por el contrario, aferrándome a las personas o no dejándolas nunca ir, que me cueste muchísimo soltar. Esto es un patrón. Esto es una respuesta traumática. No es que tú eres así, no es tu personalidad, no es tu carácter, es una respuesta de supervivencia. ¿Cuáles son las 3 maneras en que el cuerpo nos comunica que está respondiendo desde un lugar de trauma? Pues fundamentalmente hay 3 maneras en que podemos reconocer la verdad de nuestro cuerpo. En realidad son los diferentes niveles en los que el trauma aparece almacenado en nuestro cuerpo. El primero sería nuestros pensamientos, nuestro estado. Donde nos encontremos en la escalera autonómica tiene una correlación directa con el tipo de pensamiento que vamos a tener y por lo tanto con nuestras conductas que están determinadas por esos pensamientos. Si tenemos un sistema nervioso que está desregulado, nuestra mente, para darle sentido, nuestro cerebro recuerda que es un generador de sentido. Nuestra mente, para darle sentido a lo que está pasando, generará pensamientos negativos y conversaciones internas que nos mantendrán bloqueados, estresando toda nuestra biología y nuestro sistema interno aún más, ¿no? Este es el bucle de la neurosis, que es cuando nosotros estamos siendo autodesreguladores o codesreguladores. Es como nosotros contribuimos con nuestra propia desregulación. A menudo lo que parece un problema de mentalidad es en realidad nuestro sistema nervioso tratando de mantenernos a salvo, tratando de protegernos de algo que ha identificado como una amenaza, aunque no lo sea. Cuando no entendemos la biología, en muchas ocasiones asumimos que es psicología. No puedo, las cosas nunca cambiarán, ¿para qué lo voy a intentar? Nunca va a funcionar, no hay esperanza, quiero hacer algo pero no puedo. Estoy demasiado cansado, no soy digno, no soy suficiente. Todo esto es una respuesta que procede de un estado autonómico, que procede de cómo se encuentra de desregulado nuestro sistema nervioso. Es muy importante, cuando detectemos este tipo de pensamientos, entrar en un lugar de curiosidad y preguntarnos, vaya, ¿no es esto interesante? Que mi cuerpo está en una respuesta de trauma en este momento y ni siquiera me había dado cuenta de que esta es una forma de luz roja en el salpicadero, ¿no? Es una lucecita que se enciende que me está diciendo que algo más profundo está sucediendo y que tenemos que prestar atención a esta luz ahora mismo. Otra forma en la que el cuerpo nos comunica que está respondiendo desde un lugar de trauma son las sensaciones corporales. Esta es otra forma en que nuestro cuerpo continuamente se está comunicando con nosotros. Cuando sentimos ese cansancio agotador, esa fatiga crónica, ese solo quiero estar tirado, la abrumación, el boicot, la procrastinación, y esto a su vez dispara un patrón de pensamiento del tipo
ya estás otra vez todo el día cansada, eres una vaga. Y esto que es vergüenza no nos sirve, no es útil y de hecho nos mantiene atrapados en una respuesta traumática porque la vergüenza crónica es parte de este lugar de trauma. Así que necesitamos mirarnos con curiosidad y recibir todos estos mensajes como lucecitas rojas que se encienden en el salpicadero. Una luz que nos está dando información, eso es todo, es solo información de que tu cuerpo ha entrado en una respuesta traumática, estás llegando al punto de abrumación, la energía es limitada, la capacidad es limitada y este es el máximo de tu ventana de tolerancia hoy. ¿Y no es interesante poder verlo desde este lugar? Verlo desde este lugar de disposición, capacidad y energía. Cuando estoy cerca de abrumarme y de congelarme, lo siguiente es colapsar. Mi sistema nervioso me está hablando de cuál es el estado energético de mi biología, que está llegando al déficit, muy probablemente lo haya sobrepasado y está tirando de un presupuesto que no tiene, está tirando a crédito. Y cada vez que nuestra biología saca energía a crédito, nos lo va a hacer pagar. Lo va a necesitar recuperar de alguna manera. Y la manera que tiene de hacérnoslo recuperar es pararnos completamente y activar el estado de mínima inversión energética. Y cuando el estado de mínima inversión energética está activado, solamente los sistemas que son absolutamente necesarios para nuestra supervivencia están activos y el resto se apaga, empiezan a fallar, dejan de funcionar y aquí es donde empieza a crearse un pifostio importante porque todos los sistemas están conectados. Somos organismos holísticos, no funcionamos aisladamente. Cada sistema se interrelaciona uno con el otro. Somos un organismo. Si un sistema falla, todos los demás sistemas empiezan a fallar antes o después. Bueno, ¿cuál sería el tercer aspecto, la tercera manera en que nuestro cuerpo nos está comunicando trauma? Pues a través de estos síntomas físicos. Esta es otra manera más de reconocer que nuestro cuerpo ha entrado en una respuesta traumática y esto no es algo que la mayoría de la gente sepa y es nuestra salud física. No sé si sabes que existen ciertos síntomas, condiciones e incluso diagnósticos que en realidad están asociados a una respuesta traumática, que es trauma no procesado en nuestro cuerpo. Se pensaba que estaban asociados con el estrés, pero no. En realidad son síntomas, condiciones y diagnósticos que están asociados con la respuesta traumática. ¿Y cuáles son estos? Algunos. La autoinmunidad, la fatiga crónica, la fibromialgia, el dolor crónico, la depresión, el síndrome del intestino irritable, síndrome metabólico. Pero hay más, ¿eh? Estos están fuertemente asociados con la respuesta al trauma, de modo que cuanto más tiempo un cuerpo haya estado en este estado de abrumación, en este estado en el que ya no hay energía ni capacidad y aún así se está tirando y tirando y tirando, más probable será que estos síntomas ocurran y mayor será el grado en que una persona tendrá estos síntomas expresados en su salud. Y recuerdo aquí, hago un inciso, que estamos hablando de sintomatología que aparece décadas después de que se originara el impacto traumático, el shock en el sistema y en la biología. Os recuerdo que trauma no es algo psicológico. Trauma tampoco es lo que sucedió, no es la experiencia en sí. Trauma es el impacto en tu sistema nervioso que quedó como consecuencia de aquello que sucedió. Y todas las consecuencias que ese impacto en tu sistema nervioso autónomo va a producir en todo el resto de sistemas de tu cuerpo y, por supuesto, tu conducta, tu psicología, tu mentalidad es una consecuencia.
Hace bastantes años, en el 2010, yo tuve un colapso nervioso. Estuve en un estado de fatiga crónica, niebla mental, dolor crónico y empecé a desarrollar depresión. La depresión es un estado de máxima conservación de energía. Es un estado de una inteligencia brillante para la biología. Depresión es deprimir. Deprimir es bajar. Es poner en silencio absolutamente todo. Es como el modo eco. El modo eco de toda tu biología, de tu cuerpo, de tu organismo, para tratar de recuperar energía y cuando se tenga un mínimo empezar a hacer que el resto de sistemas empiecen a funcionar. Pero cuando llegamos a este punto, el déficit es tan grande, que a veces necesitamos mucho tiempo de recuperación. Yo recuerdo que estuve semanas en cama. Semanas. Y no podía hacer nada. Dejé de alimentarme, lo cual es paradójico, ¿verdad? Dejé de asearme, tuvieron que hacerse cargo de mí. Estaba en un colapso, que luego posteriormente fue diagnosticado como depresión. Habitualmente la depresión se diagnostica tras un colapso nervioso. Me había pasado media vida desconectada de mi cuerpo. Tenía que trabajar, tenía responsabilidades, tenía que estudiar, tenía que sobrevivir, estaba en modo supervivencia. Y solo necesitaba descubrir cómo mantener a mi cuerpo en modo silencio. Cuerpo, puedes callarte, puedes estar en modo silencio, eres muy inoportuno. Estas señales ahora no me vienen bien. ¿Cómo puedo ignorarte? ¿Cómo puedo distraerme más para no sentirte? ¿Te suena esto? Pero podemos ignorarlo todo lo que queramos. Podemos reprimirlo, podemos silenciarlo, podemos negarlo. Pero todo eso que estamos tratando de ignorar no se va a ir porque lo hagamos, sino que va a seguir acumulándose. El cuerpo retiene. Esa es la verdad de nuestro cuerpo. Solo porque no lo sentimos, o porque no lo vemos, o porque no lo escuchamos, no significa que haya desaparecido. La verdad del cuerpo es que lo retiene. Y esa verdad se convierte en problemas. Tiene un costo. Ha tenido un costo para nuestras relaciones, ha tenido un costo para nuestro trabajo, para nuestra carrera, para nuestra salud. Ha tenido un costo no tener en cuenta las luces rojas del salpicadero. Trauma contribuye a muchas condiciones de salud, tanto a corto como a largo plazo. Una vez que la biología de una persona se ha visto afectada por trauma almacenado y no resuelto, también predispone a la persona a seguir experimentando la vida desde las lentes de trauma. Un ejemplo de enfermedades crónicas con un vínculo claro con el trauma, como decía hace un momento, son las enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad es una respuesta de congelación crónica. En este caso lo que sucede es que la respuesta de congelación tiene que ver con la vergüenza y sentir que no pertenezco, que hay algo mal en mí, que no soy lo suficientemente bueno. Es un ataque hacia uno mismo y eso es exactamente lo que son las condiciones autoinmunes. Es nuestro cuerpo que produce anticuerpos contra nuestros propios tejidos y órganos en lugar de producir anticuerpos contra una amenaza extraña como una bacteria o un virus. Esa sería la respuesta normal, saludable, natural. Todas las cosas contra las que nuestro cuerpo produce anticuerpos. Pero ahora dice, no, tú eres el problema. Tú eres el problema. Y necesito destruir el problema en ti. Y entonces nuestras células se vuelven contra nosotros. Y entonces la respuesta es mantenernos pequeños, invisibilizarnos, no dejar que nadie vea eso que supuestamente está mal en mí. Y esta es la misma biología que unas décadas después se manifiesta como enfermedad autoinmune. Con la fatiga crónica y los síndromes metabólicos sucede similar. Lo que sucede aquí es que nos pasamos la vida entre estar abrumados crónicamente y súper estresados, tratando de poder con todo. Y termino colapsando, agotado.
pero no le doy el tiempo a mi cuerpo para recuperarse, que ya estoy tirando de nuevo. Y la fatiga comienza a aumentar y a aumentar porque nuestro cuerpo literalmente comienza a agotar los nutrientes que tiene, la energía que tiene, y no tiene tiempo suficiente de recuperarse. Y entonces, como ya conoce este ciclo de estrés-colapso, empieza a hacer acopio de energía cada vez que puede y empezamos a engordar. ¿Os suena esto? Personas que por más que hagan no pueden perder el peso que tienen y cada vez cogen más peso. Pero nos seguimos colapsando porque no le dejamos regenerar, porque no pasamos el tiempo suficiente en vago ventral, que es, dentro de la escalera autonómica, la dimensión, el escalón, por decirlo de alguna manera, en el que nuestro cuerpo regenera y digiere y metaboliza. No solo lo que sucede emocionalmente, psíquicamente, sino también metabólica y biológicamente. Cuando intentamos relajarnos, la relajación nos pone en contacto con la fatiga tan grande que tenemos acumulada de años. Y eso no se siente bien. Y entonces tratamos de mantenernos activos como sea, porque dejarnos caer ahí abajo nos aterra, no sabemos lo que puede pasar. ¿A quién le gusta sentirse cansado? Es de vagos, ¿no? En un sistema que fomenta la desconexión con el cuerpo y la producción, en el que vales por lo que haces y logras, no nos lo podemos permitir. Entonces la fatiga sigue aumentando hasta que al final el cuerpo colapsa. Nuestro cuerpo y nuestra biología es tremendamente fuerte y resiliente, pero tiene un límite. El dolor crónico, la fibromialgia, también son una respuesta de congelación y tienen mucha relación con la represión, por ejemplo, de la ira, una emoción que las mujeres hemos aprendido a reprimir muy bien por condicionamiento social, familiar. Y por eso, entre otras cosas, hay muchísimos más casos de fibromialgia entre mujeres que entre hombres. Igual que los hombres están más condicionados socialmente, más socializados para conectar con la emoción de la ira y reprimir la tristeza, el llanto, ¿no? Los hombres no lloran. Las mujeres, sin embargo, cuando nos enfadamos, somos histéricas. Entonces hemos aprendido a reprimir más la ira y, sin embargo, a conectarnos más con la tristeza, con el llanto. La ira es activación. La ira es un estado energético. Es un deseo natural de pasar a la acción. Y la acción se produce gracias a la adrenalina. Cuando no pasamos a la acción, pero estamos sintiendo toda esta ira en nuestro cuerpo, pero no la actuamos, y tuvimos este impulso con toda esta adrenalina que corre por debajo de nuestros músculos, pero que no hemos podido descargar porque no la hemos movilizado. El movimiento es como descargamos la adrenalina. La adrenalina se queda atrapada. ¿Dónde? En nuestros tejidos. Y la adrenalina es un neurotóxico, causa daño neurológico en las fascias, en los músculos, y produce inflamación en los nervios, activa el sistema neuroceptivo del dolor. Y aquí es donde empezamos a ver la fibromialgia. Y aquí es donde empezamos a ver la fatiga crónica. Y aquí es donde empezamos a ver ciertos cánceres. La represión de esta emoción también está fuertemente asociada con la enfermedad hepática. El hígado es el sistema de desintoxicación y la vesícula biliar y la capacidad de limpiar cosas y tener una digestión saludable. Si nuestro hígado está inundado de neurotóxicos que estamos produciendo nosotros, ¿qué va a pasar? Va a enfermar. Entonces lo que vemos es que gran parte de esta represión del movimiento se convierte en daño tisular. Y este daño tisular, a su vez, resulta en fatiga y dolor muscular y dolor crónico. Y que las personas se sientan crónicamente cansadas en su cuerpo. Y esa es en realidad una de las formas de reconocer que su cuerpo está en una respuesta traumática. Todas estas son enfermedades, afecciones y síntomas que se clasifican como respuesta de congelación y trauma. El sistema nervioso está fijado en una respuesta de congelación. La respuesta traumática también bloquea nuestra respiración porque tiene un efecto sobre el diafragma.
apaga nuestro sistema digestivo a través del sistema nervioso entérico, disminuye nuestra respiración, disminuye nuestro ritmo cardíaco. Recuerda que es entrar en modo eco. El mínimo gasto energético, la mínima inversión energética. Apaga todo, porque ahora necesitamos conservar energía. Es por esto que muchas personas tienen problemas de metabolismo o no pueden perder peso por mucho que hagan. Y esto es una señal de que su cuerpo podría estar en una respuesta de trauma crónica. Es literalmente una bajada de plomos. Aquí en España decimos bajar los plomos, es cuando bajamos el interruptor de la llave general de electricidad de la vivienda y el cuerpo dice no. Este no es el momento para activar el metabolismo, eso consume energía y no tenemos. Entonces, lo que hay es lo que hay. Y sigo almacenando porque vivo en un permanente déficit energético. Y no importa cuánto ejercicio hagas, nos aferraremos a las cosas porque no sabemos de qué otra manera vamos a sobrevivir. Eso es lo que piensan nuestras células. Eso es lo que hace nuestro sistema como mecanismo de preservación biológico. Así es como la vida se conserva a sí misma. Y estamos codificados para la supervivencia. Toda nuestra biología está pensado divinamente, magistralmente, muy inteligentemente para la supervivencia. Y esto causa muchos problemas posteriormente, incluida la inflamación cerebral, inflamación en el sistema de la neuroglía, problemas energéticos, problemas mitocondriales. Ahora estamos empezando a ver en el campo de investigación clínico y de trauma la importancia que tiene la salud de nuestras mitocondrias, pero esto es para otro podcast porque da para muchísimo. Podríamos decir que trauma en esencia, si nos vamos más abajo, biológicamente hablando, es un problema de desequilibrio energético. Apaga nuestro sistema de desintoxicación también para que no estemos desintoxicando cosas porque eso consume energía. Entonces, acumulamos toxinas, no podemos eliminarlas, más toxicidad, más neurotoxicidad, más inflamación, más dolor. Todos estos son efectos biológicos derivados de la respuesta traumática y como puedes ver, no tienen nada que ver con el proceso de pensamiento en tu cabeza, sino que es nuestro cuerpo respondiendo a un evento, a una experiencia. Es por esto que cambiar nuestra mentalidad, repetir afirmaciones, sin trabajar sobre nuestra biología y sobre nuestro sistema nervioso, no sirve. No importa cuánto sepamos de apego, no importa cuánto hayamos leído de esto o de lo otro. El origen, la raíz, ya está impactada. Es nuestra biología. No podemos permanecer estresados durante mucho tiempo. Imagínate que eres el guardián de un castillo y estás ahí fuera haciendo guardia. ¿Cuánto tiempo puedes estar en guardia si no te dan de comer, si no te permiten dormir, si no puedes descansar, si nadie te releva? Solo podemos permanecer en estrés crónico durante un tiempo y luego simplemente te desmoronas, te derrumbas. Llega el punto en el que literalmente ya no puedes mantenerte de pie. Ese colapso es la respuesta de congelación, es la respuesta traumática, es la respuesta de máxima conservación de energía, mínima inversión energética. Y ahí es donde se encuentran en esa categoría la autoinmunidad, el dolor crónico, la fatiga crónica, la fibromialgia y todas estas afecciones de las que estaba hablando. La parte buena es que podemos tomar medidas para sanar, porque nuestro cuerpo es muy resiliente y nuestro sistema nervioso tiene una propiedad fantástica, que es la neuroplasticidad, que nos permite reconfigurarlo, cambiarlo, transformarlo. Lo primero, sin duda, es darnos cuenta de que tenemos estos síntomas y de lo que hacemos para desconectarnos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos patrones? También es importante entender que cada respuesta, ya sea de estrés o de congelación, requiere de un abordaje diferente.
no necesita lo mismo ni se puede abordar igual una respuesta traumática que una respuesta al estrés. Necesitan herramientas y enfoques distintos. Hay 3 pilares fundamentales con los que yo trabajo y que abordo, y cada uno de ellos afecta a los demás. Por lo tanto, si obviamos alguno de estos pilares, el edificio se desmoronará. Para mí, en mi experiencia, es necesario abordarlos juntos, y son el cuerpo, la biología y los pensamientos y creencias, que se afectan mutuamente y nos mantienen estancados. El abordaje del cuerpo es fundamental, la reconexión con nuestro cuerpo, y para ello necesitamos crear una sensación sentida de seguridad. Porque yo no me puedo conectar con mi cuerpo si mi cuerpo ha sido un lugar de dolor, ha sido un lugar de inseguridad, ha sido un lugar donde lo que sucede es tan abrumador que no tengo recursos para gestionarlo. Toda terapia, toda sanación se basa en una sensación de seguridad, sin excepciones, toda. La mayoría de las veces tratamos de decirnos a nosotros mismos que estamos seguros, pero no es una sensación sentida en nuestro cuerpo, nos lo decimos desde nuestra cabeza. Probablemente ni siquiera sepamos cómo se siente eso en nuestro cuerpo, qué es eso, qué es la sensación sentida de seguridad. Pero solo podemos conectarnos con los demás cuando nos sentimos seguros y protegidos en nuestro propio cuerpo. Si no nos sentimos seguros, estamos diseñados para estar en guardia y en modo supervivencia. No hay manera de que podamos cambiar esto. Podemos pensarlo todo lo que queramos, pero al final del día gana el sistema nervioso. El segundo pilar básico para mí es la biología. En nuestro viaje de sanación tenemos que ir al ritmo para el que nuestro cuerpo esté preparado. Nuestro cuerpo no irá en absoluto más rápido de lo que puede. No importa cuánto empujes, cuánto fuerces, a cuántas catarsis te expongas, a cuántos baños de frío, a cuántos lo que sea. Tenemos que ir al ritmo para que el cuerpo esté preparado. Y específicamente al ritmo para el que tu ventana de tolerancia y la capacidad específica y exclusiva y única de tu sistema nervioso esté preparado y pueda. Sin embargo, podemos ayudarle a través de nuestra biología. Podemos ayudarle proporcionándole el apoyo necesario, y para esto es importante identificar cuáles son los obstáculos biológicos que están impidiendo que tu cuerpo pueda procesar más adecuadamente, y para esto es importante revisar diferentes parámetros biológicos. Y el tercer pilar para mí serían las identidades y creencias, que es lo que yo llamo trabajo somático de partes. Esta es la tercera área principal que debemos abordar, y que son nuestros patrones de pensamiento, nuestras creencias y hábitos, porque son parte de lo que más estresa nuestra biología. O sea, cómo pensamos, lo que pensamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, la cantidad de pensamientos que son miles de millones de pensamientos que tenemos al cabo del día. De esos miles de millones, me gustaría que escribieras en un cuaderno cada vez que tienes un diálogo hacia ti, cómo te hablas, qué cosas te dices y cómo contribuye eso con la sensación interna de inseguridad, con cómo contribuye con alterar toda tu biología. Es que no me canso yo de decir lo importante que es cómo nos hablamos, cómo nos hablamos. Esto es lo que más estresa nuestra biología y altera nuestro sistema nervioso. También lo que siempre hemos pensado y hecho es lo que nuestros cuerpos hacen por defecto, porque eso es lo que siempre hemos sido y eso es lo que siempre hemos hecho. Aquí lo que queremos es observar cuáles son nuestros estilos adaptativos. Los estilos adaptativos se correlacionan con las etapas de desarrollo del sistema nervioso y con cómo nos habríamos adaptado. Por eso se llaman estilos adaptativos. Y se traducen en sistemas de creencias sobre nosotros, sobre cómo vemos la vida, cómo vemos las relaciones, cómo vemos a los demás, cómo entendemos el mundo. El mundo es un lugar seguro, no es un lugar seguro. Y eso va a determinar cómo yo voy a caminar por el mundo, a lo que me voy a atrever, a lo que no. En este pilar nos centramos en la mente y el aspecto cognitivo, pero sin dejar de lado el cuerpo, porque como ya te habrá quedado absolutamente claro, es en el cuerpo donde está impactado trauma. Wow, mucha información hasta aquí, ¿no? Sí, bastante contenido. Y bueno, todos tenemos algo de esto.
No estás solo, no estás sola en esto. Todos tenemos algo de esto. Estoy llegando al final del episodio de hoy, me he extendido más de lo que me hubiera gustado. Y para cerrar, me gustaría recordarte que el próximo viernes, 15 de marzo, comienza Alquimia Vincular, que es mi nuevo programa. 6 semanas para recablear tu sistema nervioso y aprender a llenar los vacíos que dejaron estas heridas de apego y trauma vincular y que hoy se siguen manifestando no solo en nuestros patrones en relaciones, aunque este programa específicamente va a estar enfocado en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en todos los vínculos, independientemente de que tengas o no un vínculo romántico. También afecta a, como hemos visto, nuestra salud. Y bueno, esto es lo que abordamos más en profundidad en el descenso, que será en mayo. Pero bueno, fíjate el alcance, la extensión tan profunda que tiene trauma vincular en nuestra vida, que afecta absolutamente a todo. A nuestra visión del mundo, cómo de seguros o no nos sentimos en la vida, si confiamos en nosotros y en nuestros propios recursos, si confiamos en los demás, nuestra capacidad para crear relaciones satisfactorias y seguras, en fin, es un tema que a mí me apasiona. El trabajo somático es la base de este programa. Si me conoces, sabes que el cuerpo es el abordaje para mí. Sin duda, entender también de dónde venimos es fundamental. No podemos deshacer un nudo sin saber cómo está hecho. Pero por mucho que comprendamos, y esto nos da un contexto que nos ayuda a sentirnos seguros y la comprensión de uno mismo da mucha tranquilidad, si realmente queremos sanar y resolver trauma vincular, es necesario abordar nuestro sistema nervioso, porque todas estas activaciones que experimentamos en nuestros vínculos, la ansiedad vincular, no se resuelve por repetir mantras o por conocer cómo funciona nuestro sistema de apego. Podemos llegar hasta cierto punto en el viaje de sanación si lo mantenemos en la mente, pero saber no es lo mismo que sanar, y puedes haber comprendido muchas cosas de tu historia y no haber sanado ninguna en absoluto. Tenemos que aprender nuevas formas de estar en el cuerpo, y esto lo hacemos a través de prácticas somáticas. El próximo lunes, es decir, mañana cerramos el grupo, es un grupo ya muy grande, cerramos las inscripciones y emprenderemos esta aventura hacia esas primeras experiencias vinculares y las huellas psíquicas y biológicas que dejaron en nuestra psique y que configuraron nuestra impronta psíquica y energética y las lentes a través de las que interpretamos el mundo. Esto tiene una influencia muy, muy profunda. No es influencia la palabra que quería decir, un impacto tremendamente profundo, esas primeras experiencias que además no las recordamos porque cuando se establece el sistema de apego estamos aún en la época preverbal, es decir, no hay una conexión todavía entre el córtex frontal y el sistema límbico, todavía se está desarrollando, entonces no hay un registro de memoria asociada a experiencia y sensación, sino que es todo un código de sensación. Por eso estas sensaciones que se activan en nuestras relaciones no entendemos por qué son, no entendemos de dónde vienen, porque no hay un registro de memoria, no hay un registro temporal tampoco. Por eso es tan importante el abordaje del sistema nervioso. Y bueno, estoy deseando poder acompañar en este nuevo viaje, en este nuevo programa a todos los que ya se han dicho sí, y estoy emocionada por todo lo que vamos a descubrir y todos los espacios que se van a abrir para nosotros. A mí este trabajo me ha transformado profundamente, realmente es lo que me ha ayudado a crecer, a sanar, a expandirme, a encontrarme donde me encuentro ahora. Y es mi pasión y mi propósito ser como una Sherpa, ¿no? Una Sherpa que acompaña a otros a estos lugares que yo he transitado y que sigo transitando. Abriendo puertas y diciendo, aquí puedes mirar, pero nunca diciendo lo que hay que ver. Cada uno tiene que descubrir qué es lo que tiene que mirar. En fin. Bueno,
Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo con las personas que sientes que están preparadas para comprenderlo, para escucharlo, que se encuentren aquí en este momento vital y que creas que pueden beneficiarse también de la medicina que te traigo aquí. Expandir este conocimiento, que podamos comprendernos, que podamos sanar, que podamos volver a nuestra verdad, a nuestra autenticidad, a nuestra libertad. Eso es lo que hace latir mi corazón y me da impulso para seguir. Y bueno, que seas parte y que me ayudes a seguir haciéndolo, pues me honra y creo que es contribuir con una causa grande y hermosa. No te olvides de seguir mi podcast y de puntuarlo, y así que lleguemos más lejos con esta misión de libertad y autenticidad. Que estés muy, muy, muy bien y nos vemos en las redes. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Cómo lo ha recibido tu cuerpo? Observa qué sensaciones están presentes, qué se ha validado dentro de ti, qué verdad has descubierto y cómo te sientes ahora. Quiero darte las gracias por acompañarme y si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejarme 5 estrellitas. Aquí manda el algoritmo y tu apoyo me ayuda muchísimo a llevar este mensaje a más personas, a expandir este canal, a expandir este podcast y seguir caminando juntos en este fascinante viaje de regreso a nosotros mismos. Si crees que puede resonar con alguien cercano, compártelo y ayúdame a expandir esta red de autenticidad y de transformación. Te mando mucho amor. Vamos juntas.